Dicen que existe un ser que viene por aquellos que están listos para partir al siguiente plano existencial, es decir, cuando se van a desprender del cuerpo físico. Y me enviaron un relato bastante interesante acerca de ese tema en particular. Resulta que en una ocasión un joven se había ido a una fiesta, a un poblado cercano de donde él vivía, y se había quedado allá pues toda la noche, y cuando ya era hora de regresar, eran prácticamente 2, 3 de la mañana más o menos, ya iba a regresar y se dio cuenta que el vehículo que él llevaba estaba fallando, no estaba funcionando. Como bien pasa en algunos de los ranchos, la gente que trabaja allá, que vive allá, son gente que están acostumbrados a la noche, caminar en la noche, y realmente no vivía tan lejos, vivía como unos 2 o 3 kilómetros de donde había sido la fiesta. A eso decidió dejar entonces su vehículo y regresar caminando. Cuando venía caminando de regreso, ya pues estaba prácticamente oscura toda la noche. Algunas de las estrellas dejaban ver su luz, no había luna, pero sí se lograba distinguir el camino. Obviamente, como les digo, muchas de estas personas están acostumbradas a caminar en la noche, y sobre todo en la selva, en los lugares donde ellos viven. No es una ciudad común donde muchos de nosotros vivimos. Estando caminando, de pronto a lo lejos empezó a escuchar que había unos pasos que venían detrás de él. Y él entonces ya se puso en alerta, pensando que alguien se acercaba tal vez para hacer algún tipo de mal. Entonces estuvo muy pendiente de la persona que venía caminando a lo lejos, que no podía ver obviamente porque estaba solamente iluminado con las luces de las estrellas. Pero cuando se acercó la persona, le dijo: no te asustes, vengo caminando también para regresar al pueblo. Entonces se puso a platicar con él en el camino. Él le comentó que venía de una fiesta, que se había divertido y que estaba yendo de regreso a su casa. Le preguntó su nombre. Al mencionar su nombre le dijo que sabía quién era. Le dijo: yo conozco a tu papá, le dijo. El joven pues dijo: ¿cómo que conoces a mi papá? Yo no te conozco a ti, no te preocupes, él me conoce muy bien. Vine a ayudarlo cuando en alguna ocasión él tenía un problema de salud, y yo vine y lo ayudé. Entonces dile que le mando saludos y que muy pronto voy a regresar a visitarlo. Entonces el joven pues siguieron su camino, platicaron un poco más, como les dije eran 2, 3 kilómetros, y llegó a su casa. La persona con la que se encontró en el camino siguió hacia adelante y se despidieron. Al día siguiente, cuando estaban platicando en la mañana con su familia, se acordó el joven de lo que le habían dicho y le platicó a su papá de este encuentro que tuvo con una persona. Le dijo el nombre de la persona, y entonces el papá se puso muy serio y le preguntó por qué estaba así. Entonces el papá no le dijo al hijo por qué, simplemente le dijo que no lo había visto desde hacía mucho tiempo y que solamente se lo había exaltado un poco. Quedó la plática así. El papá, después de esta plática que tuvo con su hijo, recordó que hacía muchos años, cuando su hijo estaba recién nacido, tenía un problema de salud su hijo, y en el momento en el cual estaba a punto de fallecer su hijo, él le pidió a esta entidad que viene por los espíritus cuando uno fallece, no podemos mencionarlo ahora, pero bueno, le dijo a esta entidad que por favor salvara a su hijo y que tomara su propia vida. Entonces se le apareció esa persona a la cual vio su hijo, y se le apareció como persona y le dijo: muy bien, voy a dejar que viva, y cuando él ya esté más grande voy a regresar por ti. Entonces todos esos años el papá se dedicó a poner todo bien, todo en orden, sus papeles, todo su dinero, todo lo que hizo, lo hizo en pro de su familia y obviamente de su hijo. Llegó el tiempo en el cual le había dicho esta personalidad que iba a ir a visitar a su papá. Entonces el papá pues estaba preparado porque él sabía que iban a venir por él, por su espíritu, por su vida. Entonces en esa noche en la cual estaba él y su hijo platicando, esperando a este visitante, de pronto a lo lejos empezó a verse una sombra que venía caminando, sabiendo que se trataba tal vez de este visitante. Entonces su hijo
entró corriendo a la casa para traer, dijo, voy a traer un poco de café para nuestro amigo, porque él no sabía de quién se trataba. Entonces se acercó la persona y se puso a platicar con el papá del joven. Y le dijo, ya he venido. Y le dijo, estoy listo para ir. Le contestó el papá. Y le dijo, yo no vengo por ti. Y le dijo, ¿por qué no vienes por mí? Te dije que yo hacía un trato contigo. Y le dijo, no, yo no vengo por ti, vengo por alguien más. Y en ese momento se sintió como una bruma, como un viento extraño que hizo remolinos allá donde estaba y ¡fum!, desapareció. Y en el momento en el cual desapareció todo, el papá se empezó a tocar pensando que él había partido, que él ya había dejado de existir de forma física. Pero no, él estaba allá, estaba parado. Pero cuando volteó para ver a su hijo estaba tendido en el piso, sin vida, y el café que traía agarrando, estaba tomando en la mano para traerlo al invitado, estaba tirado a un costado. Fue corriendo hacia él, pero desafortunadamente su hijo ya no estaba vivo. Entonces entendió, desafortunadamente, que esta entidad no había venido por su espíritu, había venido por ese espíritu que había salvado cuando era un bebé. Estuvo llorando, estuvo pues ahora sí que inconsolable, pero desafortunadamente ese trato que había hecho había sido cobrado, y había sido cobrado con aquel al cual habían salvado. Este es un relato que me compartieron, se me hizo muy curioso, obviamente con sus notas tristes, pero como bien dicen, algunas veces la hora marcada llega, y ese tipo de tratos que de pronto las personas hacen se cumplen, se cobran, y no es que sea algo malo, simplemente es algo que se tiene que cumplir. Desafortunadamente él perdió a su hijo, que no lo perdió cuando era bebé, pero sí cuando ya estaba más grande. Espero que les haya gustado el relato del día de hoy. Como siempre, le dejo un saludo a todos ustedes, obviamente a mi hijo Cristian, a mi hijo Omar, y también a ustedes les invito para que me sigan en redes sociales. Estoy como Omar Villasís Oficial, donde estamos compartiendo distintos tipos de publicaciones en mis redes sociales, y en TikTok, donde cada noche estamos subiendo un relato nuevo como el de esta noche. Espero que les haya gustado, que me digan por favor de dónde nos están viendo para que yo les deje saludos en estos videos que estamos grabando. De nuevo, muchas gracias y espero que me puedan acompañar en el siguiente video. Hasta pronto.